Ahora sí recibamos con un fuerte aplauso a la profeta Johanna Lemus, mi esposa, y démosle gracias a Dios por su vida. Espíritu de cada uno de nosotros, sacúdenos, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual la estás enviando, Señor. Hoy yo bendigo y declaro, Señor, que hay libertad en este lugar, porque escrito está, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Hay libertad. ¿Cuántos los creen? ¿Cuántos lo creen que hay libertad? ¿Cuántos creen que hay libertad? ¿Cuántos son libres? Y hoy usted va a ser más libre. Amén. Amén. Conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Me hará libre. Diga, conoceré hoy la verdad. Y esa verdad me hará libre. Para poder entrar a otro nivel necesitamos ser libres. Amén. Ser libres. Y usted dirá, pero si yo ya conozco del Señor, si yo ya fui a un encuentro, pero la liberación es el pan de los hijos. ¿Cuántos comen pan a diario? De una u otra manera comemos pan, con galletitas, que el pastelito, ¿sí o no? De una u otra manera. Y así es el Señor. El Señor todos los días, si tú y yo somos sensibles a esa voz, Él nos va a traer esa liberación. Amén. Y hoy vamos, y hoy el Señor quiere que entremos a otro nivel. Y vamos a escuchar su palabra para que esa verdad que vamos a escuchar hoy nos libere y nos lleve a alcanzar nuevos niveles. Amén. Lo que le voy a contar es una biografía de una persona de la Biblia, que de lo revelado aquí son 40 años de proceso de este personaje. ¿Qué tal eso? Y ojalá pueda contarlo en menos de 1 hora de tiempo. 40 años, ¿la contaría usted en menos de 1 hora? Vamos a tratar de hacerlo. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Dice: por esto mismo os he enviado, ¿a quién? ¿Ya la tienen? ¿No? La Biblia más rápida del oeste. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Y los demás desarmados, sin espada? Pero eso va a cambiar hoy, amén. Usted va a estar atento, usted va a estar de aquí en adelante preparado, listo para cualquier batalla, amén, con la palabra. Primera de Timoteo 4:17. Por esto mismo os he enviado, ¿a quién? A Timoteo. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado, ¿a quién? A Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tremendo eso. Parafraseado dice: a causa de algo que ustedes están haciendo, por eso les estoy enviando a Timoteo. Y les estoy enviando a este varón, que no es cualquier varón, o si es cualquier persona. No, era alguien muy especial para Pablo. Era un hijo espiritual. Era amado, era fiel e iba a defender la honra de Pablo. ¿Qué tal tener un amigo así? ¿Qué tal tener un discípulo así? ¿Sí les gustaría? ¿Y qué tal ser alguien como es Timoteo? Mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor, mucho mejor.
¿Qué estaba pasando? Si usted muy particular. Era una iglesia que era contenciosa, o sea que se la pasaban peleando entre los hermanos, que eran orgullosos, que eran envidiosos y además habían entrado en deshonra con su apóstol, el que había fundado la iglesia. ¿Qué tal ese desorden en esa iglesia? ¿Sí se vive o no? Sí, hay iglesias así. Y resulta que ya habían empezado a tal deshonra que habían empezado a hablar y a retar a Pablo, porque ya se habían envanecido tanto en su conocimiento que dijeron, no, nosotros ya podemos aquí solitos hacer y deshacer, y empezaron inclusive a formar nuevas doctrinas. Pero Pablo estaba preso, diga preso. Él estaba preso, pero él decía, yo estoy preso, pero el evangelio no. Y fundadas por Pablo por los lados de Turquía. Una persona de aquí de la congregación estuvo de vacaciones en Turquía. Y ayer yo estudiando la palabra, miraba, bueno, ¿y dónde es que queda Turquía? Y es Asia Menor, cerca de Rusia. Por los lados de Egipto, todo eso cerca de Israel. Y ellos empezaron a rodear toda la tierra de Israel, empezando a fundar esas iglesias. Entre ellas está Corinto y también está Éfeso. Y Pablo, con este discípulo, él quiere seguir expandiendo su obra. Y él sabe que no puede escoger a cualquier persona. Y resulta que mientras Corinto está en todo ese alboroto, empieza la iglesia a sufrir también mucha persecución.
Y esa nueva generación que está emergiendo empieza a ser perseguida. Y Pablo no está exento de eso. Y Pablo se va a todas estas regiones de Asia Menor y empieza a predicar el evangelio, pero llegan a una tierra que se llama Listra. Listra es la actual Turquía, y es un puerto donde es una tierra comerciante, donde es una tierra idólatra, donde hay dos deidades muy importantes. Se unen dos culturas, la de Grecia y la romana, y ellos tienen dioses. ¿Han escuchado del dios Zeus? El dios Zeus era el mismo rey Júpiter, pero en diferentes culturas. El rey Zeus era de la griega y el rey Júpiter de la romana. Y también los romanos tenían otro dios que le tenían como nombre Mercurio, y ese Mercurio era el dios del comercio. Y esas dos imágenes, y habían templos que los adoraban ahí en Listra. Y cuando Pablo va a predicar allí, porque lo habían sacado corriendo y ya para matarlo de otra región, llega allí a Listra. Y cuando llega a Listra, ellos se movían en milagros, en prodigios, en señales, como lo debemos hacer nosotros, amén. Y cuando llega allí, Pablo no llega sin hacer ruido. El Espíritu Santo se manifiesta y resulta que él sana a un cojo, sana a casi un paralítico. Y cuando toda la gente de esta ciudad, que era comercial, se da cuenta de que Pablo y Bernabé han llegado para sanar y ven a este varón que ha sanado, empiezan a compararlos con el dios Júpiter y con el dios Mercurio. Y les traen hasta bueyes y sacrificios, porque era una ciudad muy idólatra. Y le traen bueyes y le traen, mejor dicho, los endiosaron. Y Pablo, en medio de todo eso, se quita la ropa, se rasga y dice: hermanos, no hagan eso con nosotros, porque nosotros somos meros humanos. ¿Y sabe lo que hacen estos varones enceguecidos con su idolatría? Los cogen a piedra y los cogen a palo y casi los matan. Y los dejaron botados a la entrada de la ciudad. ¿Cuántos primero a uno le dicen: uy, yo estoy contigo, con toda? Y cuando uno se porta de una manera que no esperan, entonces ya le tiran la piedra y le echan garrote. Tremendo, porque el ser humano es de pareceres. Y estos varones, o sobre todo Pablo, está ahí botado, golpeado, y se levanta y sigue predicando, eso le pasó en su primer viaje misionero. ¿Cuántos creen que tienen llamado a misioneros? Que yo quiero ir a las naciones, a los pueblitos. Tremendo, ¿no? Llamado fuerte. Y eso le ocurre a Pablo en su primer viaje. Imagínense con lo que le inauguraron. Y Pablo, todo golpeado, sigue en su viaje a comenzar su segundo viaje misionero. Pero ¿sabe lo que hace Pablo? Pablo no evade volver a Listra. Él de regreso pasa por Listra otra vez, a ver si es que ahora lo iban a apedrear. Y cuando llega, se da cuenta que en la congregación que él fue a establecer, ya cuando él vuelve y regresa, encuentra que hay un joven, y ese joven es Timoteo. Al regreso de su segundo viaje, Timoteo. Y Timoteo es un miembro de la congregación de varias características. Primero, Timoteo es un joven. Características de Timoteo: es un joven. Y también su nombre tiene un significado. ¿Cuántos saben que nuestros nombres tienen significado? Que como nos llamamos nos dice algo de nosotros. ¿Sí saben? Pues si no sabía, su nombre y mi nombre tienen un significado. ¿Sí sabe lo que significa su nombre? ¿Se ha tomado el trabajo? ¿Sí? ¿Qué significa tu nombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo eres tu nombre? Felipe. Y dice que es amante
de los caballos. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien más sabe qué significa su nombre? ¿No? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Néstor. ¿Qué significa Néstor? Uy, qué bueno, victorioso, amén, amén. ¿Alguien más se anima? Jennifer. ¿Qué significa Jennifer? La de espíritu luminoso. Uy, ¿y si es de espíritu luminoso? ¿Y si es victorioso? ¿Y si es amante de los caballos? ¿Si le gustan? ¿Y este varoncito, cómo se llama? ¿Cómo? Amado de Dios, ¿cómo se llama? Juan David. Regalo de Dios significa Juan. Regalo, no amado. Regalo. El que ha sido agraciado. Mi nombre es Joana y es el regalo de Dios o la gracia de Dios. Con una gracia especial. Y esa es la confusión. Cuando yo estudiaba Timoteo, Timoteo significa el amado por Dios. ¿Qué tal eso? El amado por Dios. Primero que todo, Timoteo significa el amado por Dios. Y aquí en Primera de Corintios va explicando o va Pablo identificando las cualidades de aquel varón que le va a enviar a Corinto. Y les decía, yo he enviado a Timoteo. Timoteo significa que él es un amado por Dios. Y también no solamente es el amado por Dios, sino que también es hijo amado de Timoteo. Ese hijo que aparece ahí, ese hijo, es un hijo que no es cualquier hijo, no es el hijo consentido, es un hijo tecnón. Literalmente en el original es un hijo tecnón. Aquí nosotros como casa que establecemos la paternidad o que seguimos el modelo de la paternidad, tenemos de acuerdo al nivel de crecimiento de cada uno, cuando llega a encuentro, cuando ya regresó de encuentro, cuando apenas se está preparando, cuando ya ha pasado por otros procesos. Cada uno de los niveles de escuela de formación de un ministro tiene un nombre, porque es una edad de un hijo. Es diferente tener un hijo en el vientre, amén, pero ¿se llama hijo? Sí, voy a tener un hijo, pero cuando ya nace es un hijo nacido. Este hijo que está en el vientre es un hijo engendrado, y en el griego es brefos. Cuando es un hijo ya nacido, es un nepios. Luego empieza paidión, tecnón, hasta llegar a la estatura de un adulto, que se supone que es ya un hombre dispuesto a asumir responsabilidades con un carácter. Pero ¿cuántos sabemos que hay personas de 30, 40 años que se quedaron en brefitos? Que no le gusta las responsabilidades, que no le gusta el compromiso, que no le gusta. Pero este hijo de Pablo era un hijo ¿qué? Tecnón. Era un hijo tecnón. ¿Qué quiere decir eso? Que era un hombre que vivía en total dependencia de Dios a pesar de ser un hombre joven. Vivía en total dependencia de Dios. Confiaba plenamente en Dios. Además de eso, era alguien que gozosamente andaba en obediencia y en sumisión a Dios. Como dijo la pastora Erika, igualito que nosotros. ¿Sí o no? ¿Seré tecnón o no? Un niño que vive
porque te vas detrás de esa bendición. Porque solamente venimos, pero no escuchamos la voz de Dios, y si la escuchamos no hacemos lo que Él quiere. Lo segundo que era Timoteo, y que es un hijo tecnón amado por mí, amado. Pero ojo, ese amado en el original no es mi hijo consentido, es mi hijo agapao en el griego. Viene de el amor ágape. La palabra amor, cuando usted la estudia en la Biblia, tiene 3 significados. El amor de pareja, el eros, el amor sexual, el amor filial, fileo, de hermanos, de parientes, de consanguíneo, mi hermano de sangre, el amor que le tengo a mi papá, a mi mamá, y viene el amor ágape, un amor incondicional, un amor sacrificado, un amor que ha entregado, que ha dado. Es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y es un amor que solamente Dios puede darle al corazón humano que ha conocido de Dios. Nadie puede amar con ese amor ágape hasta no haber conocido del Señor. Nos quedamos solamente en el fileo y en el eros. Y creemos que todo eso es amor verdadero. Pero la relación que tenía Pablo con este hijo amado era un amor como el que llevó a Cristo para que procurara la salvación de nosotros. Era un amor lleno de sufrimiento y de muerte. Pablo estaba dispuesto a morir por Timoteo y Timoteo estaba dispuesto a morir por Pablo, y ambos estaban dispuestos a morir por defender la causa de Cristo. Dígale al que está al lado, igualito que nosotros. Es un amor que valoraba a su mentor y a su discípulo. Es un amor que obedecía prontamente la orden de su mentor. Estaba acostumbrado ¿a qué? A obedecerle. Y estaba acostumbrado a agradecer. Y sabe, este amor no está dispuesto a abandonar. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Este vínculo era el vínculo que unía a Pablo y a Timoteo. Y no eran homosexuales, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Es otra clase de amor. Y la tercera característica que Pablo habla de Timoteo es que él es su hijo espiritual, que es amado con ese amor ágape y que además es fiel. Diga fiel. Es fiel. ¿Cuántos fieles hay acá? ¿Sí sabe lo que significa ser fiel? Vamos a aprender qué es ser fiel de verdad. Fiel dice que es del griego pistos. ¿Y pistos qué quiere decir? Alguien que ha sido entrenado, ha sido acreditado. Alguien que es confiable para delegarle negocios, un hogar, una familia, un ministerio. Es aquel que ha sido totalmente persuadido por Dios y por su amor, para nunca abandonar y para confiar en las promesas que Dios les da. Uno que ha sido persuadido por Dios y formado hasta llegar a confiar completamente en las promesas que Dios da. Uno que obedece, uno que está totalmente comprometido. Eso es ser fiel. Esa es la clase de fidelidad o la clase de varón
que era amigo y discípulo de Pablo. Y con todas esas características, y como había, recuerde, esos comentarios donde toda la iglesia se puso en contra de Pablo, donde había mucha envidia, donde había mucho conflicto, Pablo, ¿a quién envía? A este amado hijo y fiel, para poner orden y para recordarles a los corintios quién era Pablo. Porque ahí sigue diciendo y dice, él les recordará qué clase de hombre soy. Él les recordará qué clase de hombre soy, porque parece que se les olvidó. Y les va a recordar el estilo de vida que tengo como creyente en Cristo y que voy enseñando por donde quiera que voy. Estaban tan envanecidos los corintios, estaban tan confundidos, tan independientes ya de Dios y de su mentor, que se les había olvidado todo esto. Y Pablo envía a Timoteo. ¿Qué calidad de persona? A veces decimos, ¿no? ¿Qué calidad de persona es esa persona? Y por eso yo confío en ella. Pablo podía decir eso. Y podía decir qué calidad de persona, qué calidad de discípulo que él tenía. Sin embargo, con todas estas cualidades, Timoteo es ungido como pastor de una iglesia. Entra a un liderazgo a un nivel mayor y Pablo es ungido como pastor de la iglesia de Efesios. Y en este momento solo sabemos que Timoteo era un joven que había nacido en un hogar cristiano, que vivía en esa ciudad Listra, que era una metrópoli, que era un lugar de comercio. O sea, él había sido criado no en el campo, sino era un citadino, como nosotros, con transporte de la época, con todo esto. Inclusive esta ciudad tenía su propio idioma, tenía su propia moneda. O sea, era una ciudad muy pujante. Y cuando Pablo se devuelve de toda esa persecución que ya le habían golpeado en Listra y se devuelve, llega a la congregación y encuentra a este varón con todas esas características de ser un hijo, de una mujer creyente. Eso lo encontramos en Hechos 16 del 1 al 3. Y ahí va a hablar de Timoteo. Hechos, lo tienen ahí. Hechos 16. Del 1 al 3. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces era un joven en una congregación judía, de madre judía, pero de padre griego. Y en esa época, a raíz de toda la religiosidad que se vivía, el hecho de que Timoteo fuera hijo de alguien que no fuera judío, causaba problemas, pero era de buen testimonio. Y Pablo le dice, a causa de estos religiosos, vas a tener que aún con tu edad circuncidarte, para empezar a cumplir pues como esas normas y no tener ningún problema. Y en ese momento, cuando empieza todo este entrenamiento de Timoteo con Pablo, pasan varios años y ya él ha recorrido con Pablo más o menos unos 7 años.
Y estamos en el año 63. Y Timoteo es ungido como pastor de la iglesia de Éfeso. Es ungido como pastor. Pero sigue siendo un hombre joven. Quizás tendría 20, mejor dicho, máximo unos 25 años tendría Timoteo. Y es ungido como pastor. Primera de Timoteo 4, 12, 16. Primera de Timoteo 4, 12 al 16. Primera de Timoteo 4, 12. Y dice, cuando es ungido allí, en esta iglesia, le dice a Timoteo y delante de toda la congregación, porque estaban haciendo una ceremonia de consagración: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno la tenga en poco. Aunque estás aquí como pastor joven, ninguno la tenga en poco. Sino que, ¿qué? Sé ejemplo. Y empieza a decirle una serie de cosas. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, del cuerpo gobernante, de los profetas, pastores, apóstoles que estaban ahí, que lo estaban ungiendo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted dirá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Aquí Timoteo representa la iglesia, representa a cada uno de nosotros. Aunque tú no hayas sido ungido como pastor, aunque tú no hayas sido ungido como líder, como mentor, tú ya has sido elegido y escogido para ser embajador de Cristo donde quiera que tú vayas. Y ya tienes una unción y una presencia a la cual requiere que nos comportemos a la altura de ese llamamiento. Y Timoteo está estrenando su iglesia, es joven. Inclusive en este libro vamos a encontrar que tenía otra característica Timoteo, y a pesar de ser joven, de ser ministro, de ser un hombre de Dios, este hombre era un hombre enfermizo, sufría de varias enfermedades y también tenía como problemas en su estómago. No se sabe si era úlcera, en fin, para ese tiempo no se tenía diagnosticado. Solo dice en 1 de Timoteo 5:23, el consejo que le da Pablo, y le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Hasta ahora Timoteo tiene solamente esa debilidad. Él está enfermo, sufre de esas afecciones, y le dice: también tienes que cuidarte. Pero un poco de vino, ese vino es como juguito de vino, no para emborracharse. Tengo dolor de estómago, entonces las borracheras son porque tengo que cuidarme el estómago. No. Algo debería tener ese vino, esa clase de vino. Ahí en el original no lo busqué, pero no tomes agua, sino que el vino te puede ayudar a esa digestión. Algunos problemas de salud, solo eso era como el defecto de Timoteo. Y él va creciendo en su congregación, como nosotros vamos creciendo en nuestro andar con el Señor. Y luego aparece una segunda carta a ese joven. En esta primera carta simplemente son las instrucciones para que él pueda tener una vida de ejemplo. Y mire lo que le dice ahí el Señor. Y le dice:
Tú vas a ser el pastor de esta congregación, pero debes persistir en tu santificación, en tu fe, porque tienes que cuidarte a ti mismo, dice en el verso 16. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Debemos cuidar nosotros de la manera como vivimos. Nosotros debemos cuidar la manera como estamos siendo ejemplo y nuestra salvación. Debemos cuidarla de lo que pensamos, de lo que oímos, de lo que sentimos. Debemos cuidar. Porque si nosotros manejamos mal nuestras emociones, mal nuestros sentimientos, mal nuestra manera de hablar, no solamente estaremos nosotros dañando nuestra vida, sino también aquellos que nos conocen. Eso no es solamente para los pastores o para los líderes de la iglesia, es para cada uno de nosotros. Con tu testimonio, tú ganas o no ganas a tu esposo, a tu esposa, a ese hijo que también está viendo a Jesús y quiere ver a Jesús a través de tu vida. ¿No hay aménes? Amén. Ellos quieren buscar y están buscando a quien ver. Hasta ahora todo parece bien con Timoteo, solamente unas pocas enfermedades. Pero aparece una segunda carta, que es la segunda carta a Timoteo. ¿Por qué tuvo Pablo que escribir una segunda carta? ¿Por qué uno vuelve a comunicarse con una persona? Por varias razones. Quiere saber cómo está, o quizás tal vez se ha enterado de algo que esa persona está haciendo que merece que se le vuelva a escribir. En esa época no había WhatsApp, no había correo, había cartas, muchas cartas. Ese era el medio de comunicación. Y esta carta la escribe 3 o 4 años después de la primera carta. O sea, Pablo ya lleva pastoreando esta iglesia de 3 a 4 años. Pero ¿cómo empieza esta carta? Empieza como si Pablo le estuviera recordando a Timoteo toda su formación espiritual. Y en 2 de Timoteo 1:5 dice: bueno, vamos desde el 3. Y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y en el 5, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tremendo eso. ¿Y qué estaba pasando entonces con Timoteo? ¿Será que Timoteo, a raíz de las persecuciones y del tiempo difícil que estaba viviendo su iglesia, aún siendo pastor, empezó a acobardarse? ¿Sus dones y su llamamiento estaba apocado? Porque su mentor tuvo que escribirle animándolo. Cuando tú necesitas palabras de aliento, cuando tú necesitas que alguien, un hombre, una mujer de Dios, te diga y te recuerde que tienes que estar encendido, que tienes que volver a entender tu llamamiento y tu lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y hace 15 días el Señor viene hablando de las 7 iglesias.
¿Y sabe lo que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis? Haces todo perfecto, pero tengo una cosa contra ti, y has caído de tu primer amor. Se te acabó el fuego, iglesia. Te avergüenzas de Dios y te avergüenzas de quienes te han enseñado el camino de Dios. Porque ese Timoteo no es solamente este varón al cual Dios les ha hablado a través de mi vida, de este varón, que empezó bien, con fuego, y era joven y quería ser santo y apartado. Pero llegó un momento de persecución que puso a dudar a Timoteo de su llamado. Porque es en los momentos, en las situaciones difíciles, donde en verdad tu fidelidad y la mía es probada. Y estamos pasando tiempos difíciles. Y aunque decimos amar a Dios, en verdad le amamos y en verdad le estamos siendo fiel. Y Dios nos pregunta, ya todo se abrió, y en la medida que podamos reunirnos y congregarnos, debes venir a la casa de Dios, debes venir a seguirte capacitando, o si no, el don que Dios te ha dado se va a apagar. Y cuando el don se apaga y el fuego del Espíritu Santo se apaga, empezamos a vivir muchas cosas, como las empezó a vivir Timoteo, aún siendo el pastor de la iglesia. Y empezó Pablo a decirle, acuérdate que tú no eres un hipócrita. Tú fuiste impartido por tu mamá y tu abuela en un hogar cristiano, con una fe no fingida, una fe no de apariencias, una fe que en verdad reflejaba a Cristo cuando empezaste. Que no tenía comportamientos ocultos con intenciones oscuras. ¿Qué clase de evangelio estás predicando? No solamente tienes temor, sino que tal vez empezaste a predicar un evangelio de la prosperidad. ¿Te alejaste de la verdad? En 2 de Timoteo 3:14 le sigue diciendo, desde niño fuiste instruido en la palabra de Dios. Y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y volvemos a la primera exhortación que Pablo le está haciendo a Timoteo y el Señor hoy. Dice, ¿entraste qué? En letargo. Acuérdate que Dios no nos dio un espíritu de cobardía para que huyas de tu llamado, para que huyas de la fe a la cual un día tú le dijiste al Señor que contara contigo. Has sido tentado a negar de su fe y aún a negar de mí que estoy prisionero. Eran tiempos de persecución y todo aquel que conociera a un cristiano quizás tal vez iba a caer preso también. En Hebreos 6 habla de que Timoteo estuvo preso en sus comienzos y no le tuvo temor a nada, pero en este momento Timoteo está pasando por una situación difícil de persecución y está siendo tentado a dejar aún su llamamiento. Y le dice su mentor, por lo cual yo te aconsejo. Y ustedes vienen aquí, tienen mentores y nos tienen a nosotros como esos mentores, apóstol y profeta, que les llama todos los días para decirle, o que estamos dispuestos todos los días a decirle, continúa adelante. ¿Qué pasó con tu don? ¿Qué pasó con esa fuerza que tenías? Acabamos de llegar de un encuentro en noviembre, pero vienen las presiones, viene la pandemia,
viene la situación económica, viene el mundo, viene el dinero. Vienen otras cosas a tomar el lugar de Dios en tu vida. Y recuerde que Timoteo, la calificación que le da Pablo, él es mi hijo fiel. Y cuando pregunté cuántos somos fieles aquí, ustedes dijeron soy fiel. Pero ya vamos a ver qué es una persona fiel. Y si es suficiente ser fiel. Sigue Pablo diciéndole: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí. Aquel Timoteo que iba y predicaba y defendía a su mentor, en este momento se estaba avergonzando de su mentor porque estaba en una cárcel. Y si decían que conocía de Pablo, entonces también lo podían encarcelar, porque Pablo no era cualquiera. Pablo era un hombre que hacía rompimientos, era un hombre que decía que eran aquellos que donde llegaban sacudían el mundo, rompían estructuras y los tenían como rebeldes. Y en los últimos tiempos, dice la palabra, que a través de la persecución muchos nos entregaremos. Muchos nos entregaremos unos a otros para que no te encarcelen. Porque si me conoces a mí como pastora, que estoy predicando, y que esta familia o esta iglesia que Dios nos ha dado está siendo clara cada vez más la visión. Y somos una gran familia, no es solamente un eslogan. Es el modelo, el diseño divino de Dios para la familia. Pero estamos en tiempos donde la ideología de género está golpeando duro a tus hijos, donde ya es normal ver por televisión a nuestros gobernantes besándose con otras personas, donde es normal que un hombre se case con una niña. Esa es la generación que el enemigo está impartiendo, y el enemigo se arremete con todo contra la familia. Y vendrá el tiempo donde te dirán: si usted conoce al pastor Sergio, al apóstol o a Johanna Lemus, si siquiera sabemos que va a su iglesia, usted también va a ir a la cárcel. O cualquiera que hable en favor de la familia. Y Timoteo había bajado la guardia. Timoteo lo tomó un espíritu de cobardía, un espíritu de huir. Y su mentor desde lejos le decía: no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, porque soy preso tuyo. Y recuerda, Timoteo, que cuando tú dijiste y aceptaste la asignación de ser un pastor, de llamarte hijo de Dios, de bajar a las aguas y bautizarte, acuérdate que también en ese paquete estaba incluido el soportar aflicciones. Acuérdate, dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Y empieza Dios a medirnos el aceite, amados. Empieza Dios a medirnos el aceite, a decir: ¿en verdad me amas? ¿En verdad eres fiel? Cuando vienen las aflicciones, ¿qué haces? ¿Sueltas? ¿Te vas? ¿Me voy? ¿Me alejo? ¿Me separo? ¿Abandono? Se te apagó el amor, entró la indiferencia. Ya no quiero nada, ya no quiero que me hablen, y mucho menos ir por allá a esa iglesia y cuidar a las almas o evangelizar. ¿Cuáles almas? Si bastante problema tengo yo para solucionar, y ahora sí venir a solucionar los problemas de los otros.
y empezamos a endurecernos. Y en el original, cuando Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Aviva esas brasitas que aún están medio humando del fuego que tenías. Esas brasas que si tú no las avivas, se van a apagar y van a quedar solamente cenizas de tu fe. Porque yo estoy aquí preso, Timoteo, pero al que le corresponde avivar el don y el fuego del Espíritu Santo es a ti. No es decir que voy a la iglesia y no siento a Dios. Dios está vivo, Dios no está muerto, como dice la película. Dios está vivo. Pero he sido yo el que ha apagado su fuego. Porque ya es otras y son otras mis prioridades. Porque los problemas son más grandes, porque la pandemia es más grande. Porque es mejor recibir la prédica debajo de las cobijas que venir a la iglesia a estar con los demás carbones encendidos para que me enciendan nuevamente. Aviva para que te enciendas de nuevo. Aviva para que resucites. Para que resucite tu familia, para que resucite tu hogar, para que resuciten tus hijos. Tienes que avivarte para que sea resucitado todo a tu alrededor, porque Dios está vivo y es poder, tiene poder. El Dios que tienes en tu corazón y que tengo en mi corazón, el Espíritu Santo, es fuego. Y si tú permites que Él te encienda a tu alrededor, todo será encendido. Pero eso no le corresponde con una imposición de manos al pastor. Porque aquí venimos solamente 1 hora, 2 horas. Tus hijos están con nosotros 1.5 horas. Pero en la casa, ¿qué reciben? ¿Muerte? ¿Muerte porque se pelean los unos con los otros? ¿Muerte porque no hay alabanza y no hay adoración? Aviva el don. Permite que el Espíritu Santo traiga ese soplo de vida y te resucite nuevamente. Para que tengas gozo, para que tengas alegría, para que tengas plenitud. No por lo que tienes en el bolsillo, sino porque Jesús está en tu corazón y tienes una esperanza de vida eterna. Y cuando tú te apagas y yo me apago, nos volvemos cobardes. Y huimos de la presencia de Dios, huimos de la congregación, huimos de nuestro llamado. Y le recuerda a su mentor, a Timoteo, y le dice: acuérdate que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tú no estás para huir de los problemas. Tú no estás para huir de la persecución. Tú no estás para romper tu matrimonio, sino que yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu de amor, que el amor es la fuerza más poderosa. Y cuando tú dices y yo digo amar a Dios, ese amor en verdad y esa fidelidad es la que hace que seamos valientes y creamos en las promesas de Dios. De que ese varón cambiará, no cuando tú quieras, no mañana. Que ese hijo no volverá tal vez mañana, pero ese amor me da la capacidad para resistir y alcanzar las promesas de Dios. Verlas una realidad. Y valiente no es aquel que no siente temor. Tenemos temor en la pandemia por la vida, por el contagio, por las finanzas. Porque empezamos a pelear, porque el encierro nos agobia. Y eso no está malo sentirlo.
¿Quién no ha sentido temor? ¿Quién no ha sentido angustia? Jesucristo en el Getsemaní sudó gotas de sangre de la angustia, del temor. El valiente no es aquel que nunca ha tenido temor. El valiente es aquel que ha enfrentado sus temores y los ha vencido con la unción de Dios. Y Pablo le decía: ¿qué pasó? Si eras un valiente. Y por eso te enviaba. Y empezó a dudar de su fe. Empezó a dudar y dice Pablo: ¿por qué dudas de Dios? No te avergüences del Señor, ni te avergüences de mí. No me responda, pero solo le quiero preguntar: ¿alguna vez usted ha sentido vergüenza de sus padres? ¿De sus abuelos? Qué sentimiento tan incómodo. Y trae dolor. Porque mi mamá, mi papá, mi abuela son humildes. Porque son campesinos, porque no tienen estudio. Y Pablo le tuvo que decir a este varón: no te avergüences. Y cuando uno se avergüenza, ¿sabe lo que quiere decir ahí? Se puso a dudar si en el Dios que había creído valía la pena todo ese sufrimiento. Sentir vergüenza es dudar de si donde yo puse mi confianza fue la correcta. Y dudó de Dios y dudó de su mentor. ¿Será que hice mal al convertirme? Desde que me volví cristiano, mi vida se volvió terrible. Era mejor cuando estaba en el mundo. Tenía paz. Esto es muy difícil. ¿Cuántos enemigos no me he levantado? ¿Será que creí en una mentira? ¿Qué tal la condición de este pastorcito en Éfeso? Si así estaba el pastor, con razón el Señor en Apocalipsis dijo: ¿cómo está la iglesia? Si así estaba el pastor. Pero es el momento de subir a otro nivel de fe. Es el momento de subir a otro nivel donde Dios quiere que nosotros subamos. Timoteo en un momento le amaba, daba testimonio, sufrió cárcel, sufrió persecución. Y Timoteo era verdad, era fiel. Pero Dios con esta situación le quería enseñar a Timoteo la otra parte para en verdad ser un hombre de fe, y es la lealtad. Diga lealtad. Es muy diferente ser fiel y ser leal. Pero para poder tener una buena relación tanto con Dios como con cualquier otro ser humano, se necesita ser fiel y se necesita ser leal. Fiel es estar comprometido con una persona con el corazón, porque la quieres, porque te enamoraste, porque son los hijos, porque hay amor, porque hay promesas, y porque más allá de cualquier circunstancia usted no lo va a dejar. Y eso está bien, ¿verdad? Ser fiel. Pero la lealtad
es estar comprometido con la causa de esa persona. Estar comprometido con la causa de esa persona. Es estar consciente con la razón de que yo voy a ir también con esa persona, no solo con mi corazón, sino con todo lo que soy. Para ponerle un ejemplo, podemos ser leales en el matrimonio cuando vamos y decimos: yo voy a ir al altar y me voy a casar porque esta mujer ya me tiene cardíaca. Llevamos 30 años casados, tenemos 4 hijos, pero yo he dudado en si voy al altar o no. Pero como ya me tiene cardíaco, voy a ir al altar. Y llega este varón, esta pareja, le cumple el sueño a esta preciosa mujer que ha esperado 30 años, que le ha dado 4 hijos y le ha soportado todo. Y él, por lealtad, por compromiso, por una ley, va al altar. Pero ¿sabe qué le dice? Yo voy al altar, pero no te entrego mi corazón. No te puedo ser fiel. No te puedo dar mi exclusividad. O le dice: yo te amo con todo mi corazón. Y yo los amo, mis hijos. Se reúne la familia. Yo los amo, mis hijos. Pero no me puedo quedar, me tengo que ir. Los amo tanto que me tengo que ir porque me conseguí otra persona. ¿Está comprendiendo? La fidelidad es una cosa y la lealtad es otra. Pero no podemos tener una relación verdadera ni con Dios ni con nadie si no hay fidelidad y no hay lealtad. ¿Cuál es la causa de Dios? ¿Cuál es la causa de Jesús? El amor. El amor. La causa de Dios es el amor. Me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor es sufrido. Se está perdiendo. Esa es la causa de Jesús. ¿En qué causa estás? ¿En qué causas estamos? Y ahí en 2 de Timoteo del 1 al 3 empieza a decirle a Timoteo: sea leal a la fe. No predique un evangelio corrupto, predique el evangelio verdadero, el del ministerio de la piedad. Cuide la presencia del Espíritu Santo. Esfuércese en la gracia.
tome el poder y la energía de Dios para que se puedan cumplir sus promesas. Ser leal a Dios es estar comprometido aún con su llamado, con su familia. Pero ¿por qué mi familia no llega? Pero yo, ¿por qué no prospero? ¿Por qué estamos agarrados con mi esposo? Porque yo le soy fiel a Dios, lo amo de todo mi corazón, pero no estoy con su causa. Estoy en mis causas, en mis propósitos, pero no le digo a Dios: Señor, ¿qué quieres hoy tú conmigo? ¿Qué quieres hacer hoy tú conmigo? O quiero hacer solo mi voluntad y ven Señor y respáldame. Pretender vivir una vida cristiana sin Dios es imposible, porque desertaremos y abandonaremos y fracasaremos en los cambios que queremos para nosotros y para nuestra familia. Y en Primera de Timoteo, ahí en el capítulo 2, después que le dice todo eso, le recuerda Timoteo y nos recuerda hoy el Señor a nosotros: acuérdate que tú eres un soldado. Acuérdate que yo te llamé y te enlisté como soldado. Aprende a sufrir penalidades como buen soldado. Recuerda que ya no eres un civil. Acuérdate que cuando tú le dijiste sí al Señor, ¿sabe qué entró? El Espíritu Santo. Y son las arras y es un sello del Espíritu Santo, que así tú vayas donde quiera que vayas y te escondas debajo de la inmundicia más oscura y más terrible, allí el Señor irá, y allí el enemigo te mirará y sabrá que tú estás marcado por la presencia del Espíritu Santo. Porque tú y yo ya somos enemigos de Satanás. Y le dice: recuerde que usted es un soldado, que ya no es un civil, que no es como el común de la gente, que fuiste enlistado por Dios y perteneces a su ejército. Alguna vez, con tanta presión, no sé si fue el año pasado o antepasado, en tanta presión que uno vive con el ministerio, le dije a mi esposo llorando: yo solo quiero ser común. Yo solo quiero ser alguien común, tranquila, sin tanta cosa. Mi esposo me dijo: es muy tarde. Ya no podemos ser del común. Ya no, porque Dios nos puso una asignación, pero también nos dio de su espíritu para sacarla adelante. Y también le dice: no se te olvide, Timoteo, que eres un atleta. Eres un atleta y tienes que correr legítimamente. Tienes que aprender a correr según las reglas de este reino. Porque muchos queremos correr haciéndole morcillas al diablo y querer llevarnos una bendición o una corona de vencedores. Recuerda que esta carrera se debe correr legítimamente, de acuerdo a las reglas del reino, no a tus reglas, no a lo que tú y yo creemos. Porque si es a tus reglas, jamás llegarás a la meta. Y le dice: corriendo legítimamente, compite según las reglas divinas para que ganes la corona de laurel. ¿Sabe que a los atletas en el tiempo de Roma no le ponían una corona de oro? Era una corona de laurel. ¿Sí han visto esas películas del César que le ponen una corona de laurel y que son de unas ramitas? Cuando el atleta o el guerrero cumplía y ganaba la carrera o ganaba la batalla, le ponían la corona de laurel. ¿Y sabe lo que significa?
Solo a los vencedores en la guerra o en los juegos le colocaban en sus cabezas coronas de laurel, porque era símbolo de la victoria y de la libertad. De la victoria y de la libertad. Cuando tú corres legítimamente, ya la iniquidad no tiene lugar en tu vida. Cuando no corremos legítimamente y abrimos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, tarde o temprano vuelve el temor. Y a Timoteo lo alcanzó porque él era un hombre tímido de joven. Pero por no correr legítimamente, su iniquidad lo alcanzó. Y 7 peores vuelven. Termina uno haciendo cosas peores de cuando conoció al Señor y abandonó su carrera. Porque dejamos de cuidar la libertad. Y también le dice, trabaja como labrador, como un campesino, porque la vida cristiana es un trabajo duro, mis hermanos. Y como ministros es duro arar en los corazones. Es duro arar en un corazón que quiere hacer su voluntad. En un corazón que está lleno de espinos. Acuérdese de la parábola de la semilla, del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y encontró diferentes terrenos que representan el corazón. Y dice que la palabra cayó en la tierra que estaba dura y que no pudo entrar porque estaba dura por el pecado. Y el pecado nos endurece. El pecado hace que no amemos al prójimo, que odiemos a Dios y que odiemos a todo el mundo y que nos odiemos nosotros mismos. También dice que otra cayó entre espinos, ahogados por las ganas de tener riquezas, por la apariencia y la fama. Hombres con los corazones endurecidos por el pecado, donde las prioridades son más el amor al dinero, la perversión y la fama, mayor que el amor a Dios. Pero cuando perseveramos y logramos, el Espíritu Santo, tú te dispones y a través de que lees la palabra, a través que intentas hacer y estar en la presencia de Dios, el agua de su palabra, el río de su Espíritu va ablandando tu corazón y el mío. Y va entrando. Y dice que a pesar de que es duro el arar, cuando empezamos a ver hogares transformados, vidas transformadas, personas que aprenden a pedir perdón y a perdonarse, gente que sale de la droga, gente que toma el paso de fe para casarse, uno dice, vale la pena arar, vale la pena seguir predicando, vale la pena. Y vamos a cumplir 6 años y ustedes son apenas el fruto y el remanente de todo lo que esta iglesia Dios le ha permitido hacer. Y el Señor dice, acuérdate, es que se te olvidó, Timoteo, Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. En el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta presiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice Timoteo, Marta, María, Mauricio, Alexandra, acuérdate de Jesucristo, el autor y consumador de la fe.
de la fe que es producto de la lealtad a Dios, pero también de la fidelidad. Porque Jesús fue aprobado por su fidelidad y por su lealtad. Porque cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré para restaurar y ganar a estas personas? ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo me uno a tu causa. Yo te amo y me uno a tu causa. Mira el ejemplo de Cristo y mira el ejemplo de tu mentor, de tus pastores, de la gente que ha sufrido penalidades. Y nosotros a quién miramos, a estos mártires del Evangelio, que son otros tiempos. Un predicador que se llama Josué Irión dice que estamos en la época de los cristianos de azúcar y papel, que les cae una lluviecita y se derrite. Todos los aporto por amor a que han creído en Jesús, porque vale la pena estar firme, porque Dios sana, libera, prospera. Como ver Dios, cómo los fortalece, cómo los restaura, cómo resucita hogares, jóvenes, hombres, mujeres. Eso vale la pena. Y sella con esta promesa. Recuerda bien, iglesia, 2 de Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y si hoy podemos decir, no he sido fiel, la primera confrontada fui yo con esta impartición. Y tuve que reconocer que no he sido fiel, que no he sido leal con Él. Pero el Señor dice, yo te doy de mi fidelidad que está por encima de cualquier circunstancia. Porque Él no mira la condición, Él no mira el pecado, Él no mira nada de eso, porque todo eso lo venció. Y con su amor, Él tiene la capacidad de volvernos a persuadir y de acordarnos de que si nosotros le amamos, entre comillas, fue porque Él nos amó primero. Y ninguno de la Biblia habla de cómo murió Timoteo, pero para eso están los historiadores. Y cuenta que por allá, ya en el año 96, terminando el primer siglo, Timoteo llegó a ser el presidente de todos los obispos de aquella región, de todas esas iglesias. Y cuando fue emperador, uno que se llamaba Domiciano, Timoteo, de 60 o 70 años, se empecinó en impedir la celebración de una festividad que para los ojos suyos era solamente una fiesta pagana que ofrecía placer y corrupción. Y mientras él hacía esta oposición, todo el pueblo arremetió contra él con piedras y palos, y fue golpeado con tanta saña que murió martirizado. Cuando Timoteo tomó la decisión de ser fiel y leal al Señor, tuvo el valor de defender su fe.
murió defendiendo su fe como un valiente mártir por amor a Dios. Porque ese amor vence todo temor. No es del amor que tú tengas, es el amor de Dios en tu corazón y en el mío. El amor de Dios en el corazón de Timoteo le hizo enfrentar sus miedos y elegir a Jesús antes que la aceptación y la aprobación de la gente. Se avivó con pasión, porque para morir de esa manera se necesita haber estado avivado. Y por eso el Señor hoy puede decir: Timoteo, mi siervo fiel y leal, el amado por Dios. Y Dios nos ama de esa manera, iglesia, pero quiere que nosotros nazcamos a amarlo a Él también de esa manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin que tú en verdad estés persuadido y yo en verdad en mi corazón de darlo todo por Dios, será imposible agradarle. Será imposible llegar a las promesas. Porque Él sabrá lo que hay en el corazón. Porque sabrá cuáles son nuestras prioridades. Y estamos empezando apenas un año. Y empezando a conquistar muchas cosas. Y hay mucha gente allá afuera que necesita algo por qué creer. Seremos tú y yo aquellos que vamos a impartir una fe genuina, una fe no fingida. ¿Me colocas la adoración, por favor? Dios no quiere solo un pedazo de nosotros. Dios quiere todo de nosotros, porque Él está dispuesto. Y ya lo